Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical, ya pasando al capítulo 6 de Efesios. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por su misericordia y rápidamente pasaremos a nuestra lección de hoy. Padre eterno, gracias le damos por su inmenso amor, bondad y misericordia. Gracias por permitirnos poder honrarle y exaltarle, Señor, en todo. Transforme nuestras vidas con su palabra. Cambia nuestro ser, Señor, nuestro corazón. Amonéstenos cada día, Señor, a través de ella, para poder vivir conforme a su voluntad, Señor, glorificando su nombre en todo. Permítanos que esta escuela sea llena de su gloria y poder, Señor, entregar esta lección. Glorifíquese en todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Son solo 4 versos, pero con un contenido bien importante. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Y el texto está en Colosenses, capítulo 3, versos 20 y 21. Dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Amén. Entonces, tenemos esta lección por delante. Tenemos antes, ¿cierto? Las clases anteriores hablábamos acerca del matrimonio, el rol de la esposa en la familia, el rol del esposo, ¿cierto? Hablábamos del sometimiento, hablábamos del amor, de la entrega, del cuidado, y que nosotros no debemos transformar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, sino que tomar lo que Dios nos enseña a través de ella. Y de lo que Dios nos enseña es que la mujer se debe someter al esposo, ¿cierto? Y que el esposo debe amar y cuidar a su esposa, nunca someter. Ahora, en este caso, nosotros hoy nos toca hablar de la relación de padres e hijos, ¿ya? Y en la relación de padres e hijos, Dios tiene cosas importantes que decir, ¿no? Porque debe haber vidas transformadas, vidas cambiadas. Recordemos que la base de poder vivir la vida cristiana es siendo llenos del Espíritu Santo, que se familiariza con que la palabra abunde en nuestros corazones, ¿ya? Y eso es importante recalcarlo, porque sin la palabra de Dios nosotros nada somos. No podemos vivir la vida cristiana, no podemos decir que nosotros hemos cambiado y estamos viviendo en la voluntad de Dios si no somos capaces de ser llenos de la palabra de Dios. Las oraciones importantes, hay muchas cosas que son muy importantes, pero la palabra de Dios no puede ser nunca cambiada. La palabra de Dios debe estar acompañada de la oración, pero la oración no puede estar sola. Y la palabra de Dios tampoco. Son necesarias una y la otra, ¿ya? Para poder crecer como hijos de Dios, ¿ya? Esto no es algo que a mí se me ocurra, porque la palabra de Dios manda a que sus hijos sean conformados a según la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos la ordenanza de someternos a ella, ¿ya? Y buscar, escudriñar. Entonces, no es algo que a mí se me haya ocurrido o que lo esté lanzando así por el azar, sino que todo hombre, toda mujer que es hijo de Dios debe estar guiado por la palabra de Dios,
no es una cosa solamente, no es solamente oración. ¿Ya? Hay hermanos que solamente les gusta orar y no hablan la Biblia y ponen miles de excusas. No, la palabra de Dios manda a examinar su palabra, a indagar en ella, a aprender de ella. Entonces es importante que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios para poder vivir, porque de qué otra manera podría el hombre conocer la voluntad de Dios para él. No tendría otra opción. Orando no lo sabría. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, iniciar nuestra clase de escuela dominical. Vamos a comenzar con el primer verso, que es: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, aquí hay un mandato, ¿ya? En todo en toda la carta del capítulo 5 hay mandatos donde Dios de manera práctica enseña a la iglesia cómo deben de vivir, ¿cierto? La esposa se debe someter a su marido, ¿ya? El esposo debe amar a su esposa y los hijos deben obedecer. Ese es el mandato, obedecer a vuestros padres, ¿ya? En Colosenses capítulo 3, verso 20, lo vamos a ver al tiro y no al final, para no volver a repetir al final, porque habla de lo mismo. Dice, Colosenses 3:20 dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ya. Ahora, nuestro texto nos habla, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que debe obedecer como si obedeciera al Señor. ¿Ya? A eso se refiere. Es algo importante entender este punto, porque cuando usted como hijo, ¿ya? Y no está hablando, no es que le esté hablando a los niños aquí, le está hablando a los hijos, ¿ya? Puede ser un hijo adulto, ¿ya? Puede ser un hijo menor de edad o mayor de edad. No implica el texto qué edad pueda tener ese niño. Implica que los hijos deben obedecer a vuestros padres. ¿Ya? ¿Ya? Y la obediencia a vuestros padres es una muestra de sometimiento a Cristo. ¿Ya? Entonces, aquel hombre, aquel joven, aquella señorita o joven más maduro, superior a los 18 años, que en Chile, ¿cierto?, ya presenta mayoría de edad, eh, aún así el mandato es obedecer a vuestros padres en el Señor, como si obedecieran al Señor. ¿Ya? Ahora, el alcance de la sumisión es obedecer en todo. ¿Ya? Eso lo vemos en Colosenses. Obedecer a vuestros padres en todo sentido. O sea, no solamente en algunos temas en los cuales, no. Dios dice que nosotros debemos obedecer a nuestros padres en todo. ¿Ya? Porque si nosotros vivimos en casa de nuestros padres, ¿ya? Ellos son quienes determinan qué se hace, cómo se vive. Ellos son quienes instruyen en el hogar. Ellos son quienes nos enseñan, ¿ya? Nos muestran el camino, ¿ya? El cual debiéramos seguir. Ahora, ese alcance en todo también tiene límite, ¿ya? ¿Y cuál es ese límite de la sumisión, de esa sumisión, de ese obedecer? Que los padres exijan algo que sea contrario a la palabra de Dios. ¿Ya? Hasta ese punto no se puede obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de obedecer a Dios por sobre a los hombres. ¿Ya? Y aunque sean nuestros padres, ¿ya? Nosotros somos mandados, Dios es superior y estamos mandados a obedecerle a Él. Entonces, si algún padre quiere hacer que su hija o su hijo haga algo contrario a la voluntad de Dios, por ejemplo, padres que enseñan a sus hijos a robar o a utilizar cualquier cosa que no corresponde, que no es bíblica,
¿ya? Los hijos no deben obedecer a sus padres en eso, ¿ya? Hay cosas que a lo mejor a veces no son tan importantes y lo dijo, pero ¿qué tiene y no es tan importante? Pero igual nosotros como hijos debemos de obedecer a nuestros padres si estamos en sus casas viviendo. En Lucas capítulo 12, versos 51 a 53, vemos este texto y dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? ¿Ya? Y quizás este texto es muy contrario a muchas de las predicaciones que se enseñan hoy. No os digo, no, perdón, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Ahora, ¿qué está hablando? ¿Está hablando acaso de que el Señor quiere que en el hogar estén divididos? No. Lo que pasa es que con la introducción del Evangelio en el hogar, no todos van a responder al Evangelio de la misma manera. No toda, en cierta medida, no toda la familia es cristiana siempre, ¿ya? O muchas veces. En muchos casos, solamente uno es cristiano y uno obedece a la palabra de Dios y uno cree en el Señor y uno es transformado por el Señor, pero los demás no. Ahora, eso causa división, porque nuestra transformación hace que la cultura de los padres, ¿cierto?, sea contraria a lo que nosotros estamos haciendo hoy. Entonces, habla de que esa división, ¿ya? Esa división no es provocada porque el Señor quiere que nos dividamos, no. La división la provoca la introducción del Evangelio, ¿ya?, de nuestra transformación en el hogar. Por eso, muchas veces nosotros como hijos vamos a tener que obedecer, o muchos hijos van a tener que desobedecer a sus padres en algunos temas importantes, sobre todo en el sometimiento al Señor. Otro texto es Lucas 14:26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que el Señor quiere que aborrezcamos? ¿Está nuestro Señor contradiciendo el mandato de Dios? No, la palabra aborrecer significa en realidad menor amor, ¿ya? Si un hijo es cristiano, ¿está libre de obedecer a sus padres? No, ¿ya? No por ser cristiano está libre de obedecer a sus padres que no son cristianos. No. En Mateo 17:17 dice, así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué debe un hijo obedecer a sus padres? Porque esto es justo, agradable al Señor. Todo joven que es transformado debe andar en justicia. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes a nuestros padres, ¿ya? En todo sentido, sean o no cristianos. El mandato es a obedecer, ¿ya? Pero con la limitancia de que si ellos, por ejemplo, dicen que no creamos en el Señor, no podemos, porque Dios ha mandado que creamos en Él como nuestro Señor, ¿ya? Y así que aceptemos o que le aceptemos a Él como nuestro Señor, que el Evangelio haga vida en nuestro corazón, no podemos aceptar eso. Entonces eso va a causar división en la familia, ¿ya? Pero el mandato es a obedecer. Y es justo que nosotros, nuestro camino debe ser justo, ¿ya? Y el andar en justicia es agradable al Señor, ¿ya? Entonces, si usted como hijo quiere ser justo delante de Dios y ser agradable al Señor, deje de hacer rencillas con sus padres, deje de maltratar a sus padres, ¿ya?
porque es muy conocido de hijos que ya son adultos, tratan muy mal a sus padres, ¿ya? De una manera deshonrosa. Los tratan como si fueran niños. No, son sus padres. Eso no debe pasar, ¿ya? Es muy mal visto muchas veces cuando los padres se esforzaron, se sacaron la mugre por sus hijos, ¿ya? Y después ellos, porque están un poco cansados, agobiados, los mandan a un asilo y ahí que vivan para siempre, ni siquiera los van a ver. Y eso para mí es deshonroso, ¿ya? Para mí eso no tiene nombre. Nuestros padres deben estar siempre cuidados por nosotros como hijos. Y esto quizás lo vamos a ver un poquito más adelante, ese punto. Pero el mandato es a obedecer, ¿ya? Es así de simple. Obedecer en todo. Aunque a lo mejor nosotros veamos que lo que nuestros padres quieren es medio sin sentido, aún así obedecer. Porque el mandato es a obedecer, ¿ya? Con la única limitancia, volvemos a recalcar, de que sea contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El único mandato relacionado con la familia. Ahora, de los 10 mandamientos, ese es el único mandato relacionado con la familia. Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Hay una promesa de por medio. Y cuando nosotros vemos esta promesa, no es que nosotros seamos obedientes por la promesa. Nosotros debemos ser obedientes porque son nuestros padres, ¿ya? Ahora, la promesa está ahí implícita para aquellos hijos que son obedientes. Está implícita para aquellos hijos que son obedientes. Aquellos hijos que son obedientes, ¿cierto? Sus días serían prolongados y le iría bien en la tierra, ¿ya? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero no obedecer a nuestros padres, porque Dios me prometió esto. No, porque eso es por interés, ¿ya? Nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque amamos a nuestros padres y son nuestros padres. Nos sometemos a ellos, ¿ya? Como el mismo mandato de la esposa someterse a su marido, los hijos deben someterse a sus padres. Jesús fue un ejemplo de obediencia a sus padres. ¿Usted cree que Jesús, siendo el Señor, estando en un trono de gloria, ¿cierto?, que vino a la tierra y vino a sacar pecho, a decir, no, ¿qué se creen ustedes? ¿Tienen que obedecerme todo? No, no, no. Lucas 2, del 51 al 52 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret, Jesús, siendo joven o un niño, con sus padres. Dice, y continuó sujeto a ellos. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Se sujetó a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿en qué? Crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, si usted, señorita, o si usted es joven, está molesto con sus padres porque sus padres lo disciplinan, porque sus padres les enseñan, porque sus padres lo corrigen y quieren que anden en la voluntad de Dios, ¿ya? Ustedes van a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Todos aquellos jóvenes, o nosotros, yo, que fui criado en la disciplina del Señor, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de que padres que se esfuerzan en disciplinar y enseñar a sus hijos. ¿Saben qué? En el momento molesta. Sí, en el momento molesta mucho. Pero ¿saben lo que pasa? Cuando somos adultos nos damos cuenta de que esa instrucción fue la necesaria para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y lo segundo es que seamos diferentes al mundo, ¿ya? Nosotros agradecemos cuando ya somos adultos la disciplina y la enseñanza y la instrucción de nuestros padres. Y eso debemos de tenerlo en cuenta.
Jesús se sometió a sus padres, a la enseñanza de ellos, y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura también, desarrollándose físicamente y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque era obediente a sus padres. Y eso es importante que usted lo tenga en cuenta antes de molestarse con sus padres. ¿Ya? Porque el papá no es el amigo, no viene a hacer la voluntad del hijo, o la mamá no viene a hacer la voluntad del hijo o de la hija. No, nosotros estamos aquí en la tierra por Dios, los padres, para instruir a nuestros hijos. Entonces, parte del que ustedes crezcan en gracia para con Dios y también para con los hombres es que sean obedientes a sus padres. Y es importante eso. Amaba tanto a su madre que encargó sus cuidados con el apóstol Juan. Mire, Juan 19, 26, 27. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. La dejó a cargo de alguien. No es que murió así nomás y se fue y ahí verá Dios cómo la cuida. No, proveyó, se preocupó de que su madre estuviera al cuidado de alguien. Qué importante, qué enseñanza nos deja. Qué importancia. ¿Cuántos hombres o mujeres que ya tienen sus casas dejan a sus padres botados, ya sin cuidado, despreocupados de ellos totalmente, como si ellos ya no existieran? Es una pena, es una pena. Jesús nos enseñó esto, a crecer en obediencia y a prever, ¿cierto? Para que nuestros padres, si nosotros no estamos, ¿ya?, tengan los cuidados necesarios. Y es importante eso. No le impidió ser obediente a Dios. Ahora, el ser obediente a los padres, eso no implica que no seamos obedientes a Dios. En Filipenses 2:8 dice que Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo que vino a obedecer a su Padre espiritual. Todo lo que él decía era lo que su Padre le decía. Él vino a hacer la voluntad del Padre, nada más. Entonces, pero se entregó así por amor, por obediencia a su Padre, ¿ya?, y por amor a aquellos que salvaría. ¿Ya? Filipenses 2:8, grábese eso. Para que te vaya bien, verso 3, para que tengas larga vida sobre la tierra. La desobediencia a los padres se castigaba duramente. O sea, en la antigüedad, o el pueblo de Israel, cuando Dios entregó las leyes, se castigaba duramente la desobediencia. Era una deshonra. ¿Ya? Y era castigado duramente. En Levítico 29 dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que Dios piensa? Porque Dios, no porque estamos hoy nosotros más actualizados, pasados en el tiempo, no quiere decir de que Dios cambió de manera o de pensar. No, Dios no ha cambiado de pensamiento. Dios sigue pensando de la misma manera. Que el mundo no quiera que Dios gobierne sobre ellos, ¿ya?, eso no quiere decir de que Dios ha cambiado de parecer. Es deshonroso, es impuro delante de Dios que los hijos maldigan, deshonren, desobedezcan a sus padres. No puede ser. Delante de Dios no es permitido. No es permitido.
¿ya? Es un pecado grave delante de Dios. Pero también Dios enseñó la fortuna. Ahora, no solamente el castigo, sino que también la fortuna de obedecer a los padres. En Proverbios 4, del 1 al 6 dice, oíd, hijo, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Cómo vamos a ganar entendimiento los hijos? Con la instrucción del padre y de la madre. Porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué vivirás? Porque retienes la enseñanza de sus padres. ¿Cuántos jóvenes que hoy ya no están con nosotros han muerto por desobedecer a sus padres? Cuando el papá, la mamá le dice, no vayas, no lo hagas, ellos escapan, salen igual y se encuentran con la muerte por desobedientes. Apresuran, apresuran, por su desobediencia, apresuran su muerte. Y eso ha pasado muchas veces. O quizás no mueren, pero muchos se accidentan y quedan con problemas y secuelas para siempre. ¿Ya? Entonces, retenga tu corazón. Joven, señorita, escuche, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Ya? No solamente está hablando de la vida eterna, está hablando de que nuestra obediencia a nuestros padres nos va a enseñar para tener larga vida aquí en la tierra. Adquiere sabiduría, enseña verso 5. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de la palabra de mi boca. Aunque usted sea un ingeniero o aunque usted haya estudiado en la universidad más grande, o sea un doctor en lo que haya alcanzado y Dios le haya permitido alcanzar, las palabras de sus padres, ¿ya? No se deben nunca apartar de nosotros. Las palabras, las enseñanzas de nuestros padres nunca se deben apartar de nosotros, de nuestro corazón, ¿ya? Porque nuestros padres vivieron muchos años más antes que nosotros y ya han pasado por las mismas situaciones y ya han visto y han vivido y sus consejos son prácticos normalmente, ¿ya? Entonces, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones y ella velará sobre ti. ¿Qué cosa velará sobre ti? La enseñanza, la instrucción que el padre o la madre le enseñaron, le entregaron. Ámala y ella te protegerá. Entonces, cuando usted ame y guarde la enseñanza de su padre, ¿ya? Y no la desecha y no la desprecia, usted va a vivir bien en esta vida, va a alcanzar muchas metas, ¿ya? Pero por sobre todas las cosas, va a hallar gracia en los ojos de Dios y para con los hombres. Que Dios les bendiga, jóvenes. Pero trae desgracia a quienes no obedecen a sus padres. Trae desgracia. No solamente el castigo de Dios en la muerte que Dios había mandado, hoy ya no están esas ordenanzas, pero sí la desobediencia trae hoy desgracia. ¿Qué es lo que hablamos? El que asalta a su padre, Proverbios 19, 26 al 27, y echa fuera a su madre, es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. Entonces, el hijo que cesa de escuchar a sus padres va a ser un hijo que va a vivir en desgracia, en vergüenza. Proverbios 28, 24. El que roba a su padre o a su madre dice, no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Está viviendo como todo un hombre depravado, como todo hombre fuera del orden de Dios.
Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un gran ejemplo, y que el Señor estuvo muy contrario a aquello que ocurría. En Mateo 15, versos 3 al 9 dice, y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Le está hablando a los fariseos. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga, y esto lo decía la tradición, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado? No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Qué está hablando? Resulta que los fariseos tenían una tradición de que todo lo que ellos ofrendaran a Dios fuera una ofrenda para Dios, ¿ya? Ellos también lo podían utilizar, pero era ofrenda de Dios, no quedaba como herencia para su familia. Después de su muerte se llevaba al templo. Pero, ¿ya? Esa ley que fue introducida por ellos, ¿ya? Entonces, con eso, como era ofrenda a Dios, ellos no podían entregarle nada a sus padres. Entonces, ellos lo utilizaban para no ayudar económicamente a sus padres. El honrar a sus padres y a su madre es velar también por ellos económicamente. Eso lo está diciendo implícito el texto, ¿ya? No lo dice explícito, pero sí está implícito, está ahí, ¿ya? Porque es obvio que los hijos después deben ayudar a sus padres. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Entonces, ellos con esa tradición le decían, es que yo no te puedo ayudar porque todo lo mío es ofrenda para Dios. Entonces, no lo podían ayudar. Entonces, todas esas cosas eran después llevadas al templo. Pero con eso invalidaban la palabra de Dios. Ellos lo podían seguir utilizando porque estaban vivos, pero después de muertos se llevaban como ofrenda. Pero con eso invalidaban y dejaban de ayudar a sus padres, los dejaban botados. Invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra traición. ¿Y qué les dice el Señor? Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Entonces, estas cosas hoy en día suceden. Hijos que ya están casados, que tienen familia, están totalmente despreocupados de sus padres. Y Dios toma eso como una afrenta personal, Dios toma eso como una deshonra, Dios toma eso y los mira como hipócritas, ¿ya? Porque si nosotros vamos a la iglesia o decimos que somos hijos de Dios y levantamos nuestra mano, pero tenemos a nuestros padres votados, se contradice la palabra de Dios en nuestras vidas, con nuestros hechos. Entonces, Dios quiere que los hijos sean obedientes a sus padres, ¿ya? Obedientes a sus padres, para que no venga desgracia, ¿ya? Y para que Dios halle gracia en nosotros. Es importante. El hijo obediente haya gracia en los ojos de Dios. Y ahora vamos a pasar al verso número 4, que es el último verso que vamos a ver. Pero ahora habla de la contraparte del rol del padre, ¿ya? Esto no es algo completo que estamos hablando, pero sí nos enseña muchas cosas. Dice, vosotros padres, verso 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En Colosenses 3:21, que es parte de nuestro texto también, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También hay un mandato aquí, no provoquéis a ira o no exasperéis a vuestros hijos.
Ahora, yo agregué varios ejemplos para entender qué es provocar a ira, porque no todo provoca ira. Por ejemplo, si su hijo quiere hacer su voluntad y usted no lo deja, porque usted sabe que es malo para él, pero y su hijo le dice, pero es que tú me estás provocando a ira. No, 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 señor, no significa eso, ¿ya? No tiene nada que ver, ¿ya? ¿Qué es ejemplos de provocar a ira? Abusar de la autoridad, ser crueles, abusivos tanto con palabras como con hechos. Entonces, y eso se ve, padres o madres que abusan de esa autoridad, ¿ya? Por ejemplo, hay mamás o hay papás que obligan a sus hijos mayores a cuidar a sus hijos, a los hermanos menores, ¿ya? Y eso está muy mal. ¿Saben por qué? Porque eso es abuso de la autoridad. Los hijos no tienen por qué cuidar a sus hermanos. Los hermanos no tienen por qué cuidar a sus hijos. Pueden ayudar en algún momento, sí. Pueden ayudar, pedirles que ayuden en el cuidado de sus hijos, de sus hermanos, ¿ya? Pero no es obligación de ellos. La obligación de cuidar a los hijos es de los padres. Y eso se ve también en la actualidad. Cómo padres son crueles con sus hijos y los dejan todo un día o muchas horas al cuidado de sus hermanos, ¿ya? En vez de ellos estar estudiando, disfrutando de su niñez, tienen que estar al cuidado de sus padres. Hay motivos en los cuales una madre o un padre necesita la ayuda de su hermano mayor, ¿ya? Porque a lo mejor está solamente la mamá y no está el papá, o está el papá y no está la mamá, ¿ya? Y no hay nadie más que requiera. Pero son momentos de ayuda, pero son circunstancias, ¿ya? Circunstanciales, no es algo concreto. Pero hoy se ve que muchos padres obligan a sus hijos mayores a cuidar a sus hermanos. Y eso no es bueno, ¿ya? Y abusar, ser abusivos con sus hijos, en todo sentido, o ser crueles, tratarle con palabras crueles, tonto, estúpido, ridículo. ¿Por qué tenemos que estar tratando así a nuestros hijos? Dios no quiere que nosotros, Dios no nos ha enseñado nunca a tratar así a sus hijos. Imagínense Dios tratándonos así, criticarles y aún hacer burlas de ellos. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos aprender a hacer críticas constructivas. Nosotros los padres debemos instruir a nuestros hijos. Pero hay personas que critican a sus hijos por todo. Todo les molesta de sus hijos. Todo. Y hay cosas que no son tan importantes. Pero todo lo critican. Todo está mal. Todo aquí. Todo allá. Las exigencias. Tú tienes que sacarte un 7. Y tú tienes que sacarte un 7. Y tú tienes que sacarte un 7. No, no, es que no. Tienes que sacar. Y lo exigen. Y lo tienen ahí por horas, horas, casi todo el día sentado estudiando, muchas veces eso se ha visto. Yo no estoy diciendo que el papá no vele y le diga a su hijo que tiene que estudiar, pero hay momentos en los cuales ese joven también se tiene que entretener, ¿ya? No puede estar metido en un cuaderno todo el día, ¿ya? Y si nosotros nunca alcanzamos una buena nota, no debemos por qué exigir a nuestros hijos, ¿ya?, alcanzar metas que nosotros ni siquiera pudimos alcanzar. Entonces, no queramos cumplir nuestras satisfacciones o lo que, o nuestras metas que no pudimos alcanzar, que las cumplamos en nuestros hijos. No lo hagamos. Ser injustos en la disciplina, ¿ya? Debemos disciplinar a nuestros hijos justamente, ¿ya? Administrar castigo que no es apropiado por ser excesivo o inadecuado o motivado por el enojo, ¿ya? Si bien es cierto, la Biblia dice que el padre que corrige con vara a su hijo, ¿cierto? ¿Ya? Muestra amor hacia ellos. Y en eso no hay diferencia y no estamos contradiciendo eso. Pero ese mandato, esa enseñanza,
no quiere decir de que estemos todo el día con el azote con nuestros hijos. Esos son momentos extremos, ¿ya? Porque la disciplina primero se debe hacer con palabras, primero se debe conversar con ellos, enseñar e instruir. Pero quizás va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a tener que disciplinar a nuestros hijos. Y esa disciplina no debe ser motivada por el enojo, ¿ya? No debe ser inapropiada. No podemos estar abofeteando en la cara a nuestros hijos, pegarle combo. ¿Cómo es eso posible? Eso es agresión. Nuestros hijos deben ser criados con amor, ¿ya? Sí, yo no estoy diciendo que no haya un castigo, va a haber un castigo, pero la disciplina física es el último recurso, es el último recurso, ¿ya? Y se debe hacer adecuadamente, en el lugar que corresponde, no porque me pilló enojada y le di su bofetada y le di vuelta la cara, no, eso no se debe hacer, ¿ya? Y eso Dios lo desprecia, eso no es bueno delante de Dios. Ser parciales. Génesis 37 del 3 al 4 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Qué pasó? Que los padres, el padre, en este caso Israel o Jacob, ¿cierto? No fue imparcial, él fue parcial, siempre prefirió a un hijo más que a otros. Y nosotros como padres debemos amar a todos nuestros hijos, a todos entregarle el amor, el cariño. En algún momento uno necesitará un poquito más de atención que otro por alguna circunstancia, pero eso no implica que no amemos a otros o que amemos a uno más que a otro. Entonces, en todas esas cosas nosotros vamos provocando a ir a nuestros hijos, humillarlos y avergonzarlos innecesariamente. Cuando muchos humillan a sus hijos y los avergüenzan, ¿cierto? En el colegio, delante de los demás, ¿es necesario eso? Castigarlos, reprenderlos en frente de los demás, para eso está la casa. Como dice un dicho muy popular, el trapo sucio se lava en casa. Entonces, no debemos de actuar de esa manera. Y eso, humillar y avergonzar a sus hijos, es provocar a ira. Eso es provocar a ira. Usar medios necios para castigar, encerrarlos en un cuarto oscuro o asustarlos con mentiras. Qué cruel. Muchas veces castigan cruelmente a sus hijos y sus hijos gritan de terror y los papás se ríen. Y eso se ha visto muchas veces. Qué cruel. No hacerles caso cuando los hijos hablan, no tomarles atención cuando ellos tienen la verdad. Entonces, no tomar en cuenta también a sus hijos. Los padres debemos de tomar en cuenta lo que nuestros hijos dicen. Esperar demasiado de ellos, como si fueran adultos, o alcanzar en ellos nuestras metas frustradas. ¿Ya? Lo que hablábamos al principio un poco. Padres inmaduros. Se ha visto en la actualidad que muchos padres, muchos que son jóvenes, son padres muy jóvenes, pero muy jóvenes, y salen a entretenerse, y salen igual a una fiesta de noche, y salen con sus niños recién nacidos, ¿ya? Y los niños, en vez de estar siendo cuidados en un lugar tranquilo, y descansando, porque necesitan descansar, están en un ambiente con ruido, con música, con frío, con alcohol, quizás qué pueda pasar. Eso habla de padres inmaduros, habla de padres inmaduros. Los abuelos no son padres, son los padres los encargados de hacer el trabajo, ¿ya?
Hay un en Mega Noticias creo que fue, pusieron una publicación de una mamá que le cobró, una abuela que le cobró a su hija por cuidar a su nieto. Y yo lo encuentro de lo más bien, porque los abuelos no son los padres. No porque sus hijos quieran alcanzar sus metas después de que tuvieron a sus hijos, ¿ya? No, es que es mi derecho y quiero alcanzar mis metas. ¿Y tienen que pagar las consecuencias los abuelos? No, los abuelos tienen de disfrutar a sus nietos. Y si bien pueden ayudar en algún momento, así como a lo mejor un hermano ayuda, cuida un poco a su, ayudando, ¿cierto?, a su hermano menor, ¿ya? Pero no es lo que debe ser. Muchos padres dejan siempre con vecinos, con amigos, a sus hijos. Y no salen con ellos porque son un estorbo. Y eso habla de padres inmaduros. Qué feo es eso. Entonces, la, todas estas cosas que acontecen llaman a ir a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué el estar en cuidado de sus abuelos puede llamar a ira o puede provocar la ira de sus hijos? Porque un hijo quiere estar con sus padres. Y se ve que después aman más o respetan más a sus abuelos que a sus mismos padres. ¿Ya? Cuando un niño nace, ya nuestros derechos o nuestras metas están limitadas por los derechos de nuestros hijos. Ellos son lo importante. Por eso se nos dice y se nos instruye muchas veces que tengamos cuidado con lo que hacemos, ¿ya? Porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Si usted dice, es que yo no quería tener hijos, pero salió igual. Pero usted sabe que haciendo lo que es necesario, eso, ¿cierto? Hace que salgan niños. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, al actuar neciamente, ¿ya?, provoca muchas cosas y tenemos que pagar las consecuencias, pero los hijos no tienen por qué correr con las consecuencias de nuestros actos. Entonces, pongámonos los pantalones bien puestos, pónganse la falda bien puesta las mamás y los papás bien puestos y pónganse a cuidar a sus hijos, ¿ya? Porque esa es lo que corresponde, ese es el mandato de Dios. No pueden haber hijos votados. No pueden los hijos estar en casas ajenas. No pueden. El mandato es a sus padres a cuidar a sus hijos. No es que necesito un poco de ayuda. Es que necesitan ayuda todos los días. No, deben estar con sus hijos. Criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Proceso de criar y entrenar a sus hijos. ¿Cuál es el deber del padre? Criar a sus hijos, instruirles en el Señor, disciplinarles, ¿ya? Entrenarlos. Primero, no deben de criarlos consentidos. ¿Qué significa eso? Que se críen solos. Proverbios 29:15, la vara de la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿Por qué lo avergüenza? Porque es un niño que se cría solo, es un niño que no tiene guía, es un niño que no tiene instrucción, es un niño que lo dejan ser. Y llega el momento en que sí pasan vergüenza a los padres. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con su rol de cuidar a sus hijos. Qué importante, hermano, qué importante es esto. Los padres deben velar por la instrucción de los hijos. Deuteronomio 6, 5 al 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, ojo con esto, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuerdes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, los padres están ordenados por Dios para
instruir a los hijos. No deben de criarse solos. Disciplinarles en todas las áreas de su vida. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara, o sea, que la deja botada, el que nunca la toma, porque hay momentos, decía, hay momentos en que sí hay que hacer castigo físico, ¿ya? Pero no con ira, no con enojo, no con rabia, no ensañarse con sus hijos, sino que disciplinarlos es algo muy distinto, ¿ya? El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y la disciplina no parte con andar siempre con la vara. No está diciendo que tenga que andar con la vara todo el día. No. Hay momentos extremos en los cuales usted va a necesitar la vara. Porque ya no escuchó con palabras, ya no tomó en cuenta los castigos que se le impusieron por su desobediencia y va a tener que venir el castigo físico. Pero ese castigo físico, ojo, otra vez lo digo, no es ensañarse con sus hijos, no es darle bofetadas en la cara, no es agarrarlo del pelo y arrastrarlo como un perro, así, tal cual como lo estoy diciendo, por la casa. No. O dejarlos tan mal que están a punto de la muerte. ¿Cuántos niños y padres impulsados por la ira les pegan, hasta los patean? No, eso es violencia. La disciplina es otra cosa no dañina. Dios creó un lugar especial que termina que empieza donde termina la espalda y termina donde comienzan las piernas. En ese lugar usted le puede castigar a sus hijos, darle palmadas, pero no airado, un castigo controlado y con momentos extremos. A eso se refiere. Por favor, tengan cuidado con lo que hacen, ¿ya? Hebreos 12, y con este terminamos, del 5 al 11. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y respetábamos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La disciplina, hermanos, es importante, transforma y Dios la usa. Dios la usa con sus hijos. Entonces nosotros como padres debemos de tomarlo a Él como imagen y procurar disciplinar a nuestros hijos, pero cuidando de hacerlo como corresponde, de no pecar, de no hacerlo airado, de hacerlo como corresponde, con buenas palabras. No debemos de tratar cruelmente a nuestros hijos, no debemos de estarle gritando por todo el rato. Hay momentos en los cuales nos molestamos y gritamos. Que Dios nos bendiga. Entonces, que Dios bendiga esta su escuela dominical, ¿cierto? Que Dios esté con nosotros cada día y podamos cumplir la voluntad de Dios, hacerlo como corresponde, ¿ya? No le hagamos más caso a lo que el mundo dice, hagámosle por fin caso a Dios y eso nos va a llevar
a ser familia con hijos obedientes y padres que disciplinan y cuidan e instruyen a sus hijos en bien. Que Dios nos bendiga. Padre eterno, le damos gracias por su instrucción, por su palabra. Gracias por bendecirnos con su presencia. Le rogamos su misericordia sobre todos nosotros, que nuestras familias sean llenas de su gloria y bendecidas en todo momento. Rogamos su misericordia en nuestro corazón y bendíganos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús se lo rogamos desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios sea con ustedes, que tengan un lindo domingo y puedan disfrutar de este día en familia, ¿ya? Y instruyamos a nuestros hijos y hijos sean obedientes a sus padres. Que Dios les bendiga.